Ha llegado un momento muy especial de El viaje inesperado, y ese es el quinto libro. El quinto libro lo he titulado, o lo voy, sí, no, ya está titulado. No está publicado porque apenas lo empecé a realizar, pero ese quinto libro habla de la escritora. La convocan sus personajes y le piden que se plante ante ellos y les diga por qué decidió escribir, cómo fue que los escuchó para poder interpretar cada una de las palabras, de los sentimientos y de los mensajes que ellos le transmitieron. Para ello voy a compartir pantalla y les quiero mostrar dos fragmentos de lo que he escrito. Voy apenas en la segunda hoja, pero aquí dice esto. Ahí va. Aquí dice, tal vez nunca sea posible para un escritor despojarse de sus personajes. Ellos lo han formado y lo han validado en el camino de la credibilidad que construye con cada uno de ellos. Así que de esa forma iniciamos la labor. Cuando me di cuenta de lo frágil que podemos ser como humanos ante la vida, al mismo tiempo noté que en esa fragilidad que encontramos cada uno de nosotros, existe lo más favorable de nuestras fortalezas. La idea errónea de que escribimos buscando personas ideales, cuando en términos simples esas personas pueden estar o no estar en la realidad y ser motivadores de un mundo en el que todos en algún momento anhelamos encontrar ese concepto de persona que nos gustaría añadir a nuestra propia personalidad o que le gustaría añadir a quienes nos leen y se inspiran con esos personajes. Creo que hay dos, tres palabras ahí que hay que cambiar y así es, el proceso es que está en borrador y el borrador siempre es factible de cambiar frases o modificar palabras. Eso pasa con todos. Y cuando hablo de lo débiles que podemos ser y lo vulnerables que podemos llegar a ser como humanos, es precisamente cuando recuerdo que en el libro de la energía vital, me imagino que muchos no lo han leído todavía, hay una parte donde la deidad Ariadna comenta con su entrañable amigo y confidente y amante, claro, el carnero cimarrón, a los que lo leyeron ya lo saben, eh, Ares, que es muy afortunada la persona que han elegido para que escriba su historia porque se está quedando ciega y eso va a hacer que ella fortalezca su intuición. Ujú. Y suena a metáfora, sí, pero no, en realidad no es así. Hace muchos años yo estuve a punto de perder la vista y cuando eso sucedió fue cuando me di cuenta que en parte es lo práctico. Te pones a analizar qué harás cuando dejes de ver, cuánto vas a depender de los demás. Pero otra parte es lo sensible, lo que te hace humano, tu esencia, lo que quieres dejar para, para los demás. Y ahí es cuando empiezo a escribir el borrador de Galaxia de Cristal. Y me pregunto, aún me lo pregunto, ¿quién sería la mujer a la que le di el nombre de Tai? ¿Realmente existirá en algún planeta lejano? Y su anhelo de encontrar un sitio viable para habitar la llevó a conectar con algunos de nosotros como humanos, como asgardianos, como seres vivos de un planeta con todo para florecer, ¿sí? Porque lo tenemos todo para eh, convertirnos en seres humanos muy enriquecidos con lo que nos rodea. Simplemente mirar la naturaleza con esa serenidad y esos cambios de estación nos dan una apertura maravillosa para enriquecer nuestro espíritu. Y bueno, a quienes ya se han enterado de qué trata esa obra, se dan cuenta que ellos han perdido su planeta, ha eclosionado ese planeta, han tenido que buscar la forma
de arreglárselas para sobrevivir. Y así comienza esto. Claro, podría ser una sublimación de mi misma situación, en la que estaba yo a punto de perder la vista y me dije, ¿de qué me agarro para poder seguir viviendo? ¿Con qué me aliento para encontrar una motivación que me haga permanecer en este territorio llamado tierra? Ah, puede ser, claro que sí. Bueno, pues el libro ha comenzado, apenas voy en la segunda página del borrador y quiero recordarles algo muy interesante porque en el libro recuerdo a Jorge Luis Borges, un escritor que fue perdiendo la vista de manera irremediable. Él sí perdió la vista de forma eh, irreversible. Y él comenta de una forma muy poética que le permitió iluminar las tinieblas, darle ojos a las tinieblas. Claro, la parte práctica, él la tuvo que sustituir. Sus manos y sus ojos, me imagino que fueron los de la persona a la que le dictaba su obra. Tuvo que hacerse cómplice de alguien más en esa soledad tan amada de cada escritor, donde estás con tus ideas, tus personajes y tu computadora, entró una persona más para que él pudiera concluir su obra. Bueno, realmente siempre nos gusta, a todos nos gusta, poder tener colaboradores que enriquezcan el trabajo que hacemos. Ustedes saben que he tenido a varios colaboradores a los cuales les agradezco muchísimo el que me hayan permitido su tiempo, una parte de su pensamiento, un pedacito de su alma para poderlo vertir en mis palabras y formar una obra. Pues de eso se trata el quinto libro. Precisamente lo voy a iniciar a finales del año astrológico. Sí, recordemos que para la astrología el 20 de marzo y para los pueblos de la antigüedad también, el 20 de marzo, cuando la primavera florece, cuando el sol se planta y dice, aquí estoy, en ese momento inicia el año. Y quiero pensar que esa magia invita al quinto libro a plantarse como una semilla y florecer. Soy Ariadne Gallardo Figueroa, les agradezco su compañía y les invito a seguirme en Letras Creativas.